Got something that might interest you. Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar, chicos, de Resident Evil, como de costumbre que hicimos en el vídeo anteriormente. Vamos a hablar de otro de los virus. En este caso vamos a hablar de lo que sería el virus de las series armas biológicas tipo E o el Mo conocido. Muy importante porque aquí vais a encontrar una gran cantidad de spoilers, sobre todo si no habéis jugado el juego. Pero ya estás avisados, así que sin más dilación, comencemos. Bien, gente, vamos al punto 1, que serían los orígenes del virus E. Lo he puesto de esta manera porque se refieren básicamente a las series del tipo E. Bueno, tenemos que ponernos en cuestiones de la trama, que se ubica unos 5 años después, en 2017-2018, después de los sucesos de Resident Evil 6. Y bueno, volviendo aún un poco más al pasado, 2 años después de Resident Evil 6, un grupo llamado Las Conexiones puso en marcha un proyecto para dar al desarrollo de lo que sería el Mo, el virus que conocemos en Resident Evil 7. Para ello, lo que hicieron fue unir el hongo Mutamiceto, que ya estaba modificado, junto al virus progenitor en lo que sería una etapa embrionaria de 38 a 40 semanas en un humano en el que resultó ser Evelyn. Con todo esto, su finalidad era crear un arma biológica que pudiera infiltrarse en cualquier lugar. Para ello modificaron su edad y por esto tenía más o menos una edad aparente de unos 10 años. En cierto modo se supo que Evelyn resultó ser exitosa. Ya habían creado otra serie de tipos, en las cuales está A, B, C, D y E. Sin embargo, Evelyn resultó ser la única que se consideraba exitosa, pero las compañías rivales querían sabotear a esta arma biológica, así que tuvieron que mandarla a otras instalaciones. Por ese motivo es como se ve en uno de los capítulos del juego lo que sería la historia de cómo se la llevaron. Para ello, dos personajes, los cuales son Alan Douglas y Mia Winters, que justamente es uno de los personajes principales del juego, se hicieron pasar por sus padres y tenían que llevarse a Evelyn en el carguero Annabelle. Con todo esto, y sin básicamente problemas, el viaje fue tranquilo, hasta que estalló una tormenta y, aprovechando Evelyn toda la confusión, se salió de control y empezó a transformar a todo el mundo en holomorfos. Se empezó a descubrir que Evelyn tenía un trastorno mental en el cual tenía una obsesión bastante enfermiza con formar una familia. Pensad que es un humano modificado y que no se sabía cómo iba a salir a nivel mental. De hecho, seguramente ni siquiera le dieron intenciones ni nada. Con todos los sucesos que ocurrieron en el barco, finalmente este estalló, y dejando que la única sobreviviente fue Mia Winters, ya que en este caso Evelyn no fue contada. Si luego nos pasamos al episodio en el cual fue encontrada, Mia Winters, por los Baker, resulta que ese es en el momento en el que se muestra cómo la familia fue infectada, y Zoe no tuvo más remedio que escapar hasta que llegó Ethan Winters. Básicamente estos son los orígenes que nos dio el virus E, y se buscaba en cierta manera crear un arma biológica que pudiera manipular a las personas, pero no contaron que la actitud de Evelyn no era colaborativa. Vamos a pasar ahora a lo que serían las criaturas infectadas que se muestran durante el juego y que sustituirían básicamente a los zombies que conocemos de Resident Evil. En este juego las criaturas se les llama holomorfos y existen un total de 6 variantes distintas en el juego. La primera variante es bastante común, ya que se ve bastante igual como las víctimas del Uroboros, pero con todo ese material y esos tentáculos, esa forma oscura fusionada. Se ven como seres quemados, bastante abultados, que llevan garras y dientes. Recuerdan muchísimo a los regeneradores de Resident Evil 4. Estas variantes son las más comunes y las más débiles. De hecho, con escopetazos limpios en la cabeza puedes acabar con ellas. La segunda variante presenta la que sería el brazo mutado. Es bastante idéntica a la primera, solamente que con este brazo te puede hacer muchísimo más daño. La tercera variante es la ágil. Estos resultan en unos bastante pequeños, tienen 4 extremidades y simplemente se dedican a saltar. Son bastante difíciles de apuntar por su tamaño y su velocidad. Además, como guiño, recuerdan muchísimo a esos zombies del Black Ops en el modo zombies. Esta variante llega cuando avanzas bastante más en la historia, que sería la obesa. Esta recuerda muchísimo a las variantes comunes, pero son bastante más abultadas y pueden lanzar vómito o ácido a través de sus bocas incluso a una gran distancia, lo cual hace bastante daño al jugador. Sin contar los diferentes tamaños que presentan las variantes, en el DLC Not a Hero aparecen 2 variantes nuevas de holomorfos. La primera es la mega obesa, o también llamada la mamá holomorfo. Esta es, digamos, la variante obesa, pero en un tamaño muchísimo más grande. Cuesta bastante más de matar y de hecho sus patrones de ataques son bastante similares, pero sí que es cierto que es muy difícil vencerla, aunque si llevas la munición necesaria no te costará mucho. La última variante quizás sea la más molesta de todas, que es la regenerativa. Cuando la encuentras eres incapaz de hacer nada si no tienes balas especiales para poder acabar con ella.
Estos holomorfos se muestran como de un aspecto bastante más claro y de hecho son bastante homólogos a los regeneradores, ya que son inmortales en cierta manera. También recuerdan a uno de los enemigos que podemos ver en el remake de Resident Evil 2. No se sabe si son ideas inspiradas o si simplemente son variantes que se hacen guiños los unos a los otros. Y estos chicos son todas las variantes de holomorfos, todos presentan un aspecto bastante similar y más o menos sus debilidades siempre son las mismas. Todos pueden ser básicamente acabados en la cabeza, exceptuando la regenerativa. Este modo presenta algo curioso, ya que todos los holomorfos que os he dicho anteriormente son las personas que han muerto y prácticamente se les reanima o mutan. Pero sin embargo se ha visto que aquellos que están vivos y son infectados por Evelyn presentan mutaciones únicas y un comportamiento totalmente distinto. El primero que vemos es Mia Winters, la cual es infectada por Evelyn para que actúe como la madre de esta. Sin contar a Jack, que es el primer enemigo que estamos en el juego, y de hecho se muestra que su grado de infección es bastante menor. Su cara se muestra más ennegrecida, sus expresiones se arrugan, como si envejeciera de golpe. Físicamente no cambia mucho, pero tiene una gran fuerza sobrehumana, pudiendo lanzar al protagonista varios metros con tremenda facilidad. De hecho, prácticamente, además de la agresividad, una vez que consigues derrotarlo o dejarlo inconsciente, vuelve a su forma humana. Si en el final no la llegas a curar, resulta que te tienes que volver a enfrentar a ella como jefe. Y si no, pues todo correcto y happy. El segundo enemigo infectado podemos considerar que es una versión similar a Nemesis, Tyrant o Rachel, que desde mi punto de vista a mí no me importaría que esta me acosara. Son uno de los enemigos acosadores del juego junto a Marguerite, y es bastante molesto, puede destrozar paredes al igual que el Tyrant y es difícil de matar. De hecho, durante todo el juego es inmortal y no puedes hacerle nada, solamente puedes pelear y ganarle en las batallas obligatorias que te obliga el juego. Pero, en cierto modo, es uno del que no merece la pena que gastes munición, te va persiguiendo durante una gran parte de la casa. Ha mostrado unas 3 formas, la cual es la humanizada y que te la encuentras en el garaje hasta que consigues hacer que se suicide aparentemente. Se ríe bastante de su propia regeneración y de hecho muestra muchísima arrogancia solamente por el hecho de que es inmortal. La segunda forma es cuando rescatas a Mia y a Zoe, la cual se convierte en un holomorfo gigante como si fuera un árbol con raíces, la cual presenta unos ojos que son sus puntos débiles. De hecho, al final solamente le ganas cuando le clavas el suero y esta actúa, el componente actúa y se calcifica todo. Pero luego vuelve a aparecer una tercera y última vez en el DLC de Zoe, donde tienes que manejar a su hermano Joe Baker y lo derrotas cuerpo a cuerpo. Sí, no es coña, te lo cargas a base de hostias, pero nunca mejor dicho. De hecho, su forma es bastante curiosa y lo llaman como el monstruo del pantano. Es una forma bastante debilitada, ya que si contamos la cantidad de daño que recibió, este resultó ser muy molesto. El segundo enemigo acosador del juego es Marguerite Baker, la cual es la mujer y haría así como la abuela de Evelyn. Durante la parte con Mia, cuando tienes que manejarla para huir de esta mujer, es insta-kill directo. Es menos resistente que Jack y de hecho cuesta menos derrotarla, pero tiene una mutación bastante única, ya que es capaz de presentar o crear de su propio cuerpo unos insectos que pueden matarte o te pondrán en aprietos si no tienes fuego. Al igual que su marido, esta muta cuando recibió una gran cantidad de daño, ya que sus brazos y sus piernas se vuelven más sobreprolongadas. Su cuerpo parece ser que se estira y crece bastante más, llegando casi a los 3 metros o 4 de altura. De hecho, el detalle más distintivo que tiene es una especie de panal que se forma en su vientre, el cual es su máxima debilidad. El fuego y los disparos de escopeta son las armas más recomendadas para acabar con ello. A diferencia de Jack o de los otros, cuando acabas con Marguerite, esta desaparece por completo y jamás la vuelves a ver. El tercer enemigo del juego es Lucas Baker, el cual está inspirado por excelencia en Jigsaw. Es un enemigo muy molesto y nunca lo llegas a enfrentar directamente en Resident Evil 7, solamente lo puedes llegar a enfrentar en el DLC de Not a Hero. Lucas, durante todas las pruebas, simplemente se va riendo de ti, y de hecho, este personaje es curioso porque no está infectado, sino simplemente que, gracias a las conexiones, le dieron un suelo para poder resistir la infección de Evelyn, así que todo lo que está haciendo es por su propia conciencia y para poder mandar datos a las conexiones de los resultados y las pruebas que está haciendo Evelyn con estos entornos. Cuando recibe una herida letal de Chris Redfield, se convierte en un holomorfo bastante grande, con unas extremidades muy punzantes, y de hecho es bastante molesto, pero no es inmortal, y al igual que su familia, cuando lo derrotas, desaparece por completo y jamás lo llegas a ver. Bueno gente, ya hemos cubrido lo que serían todas las criaturas que han podido salir del virus E, y vamos ahora a pasar a las curiosidades de este virus. Hay unas cuantas que quizás me haya dejado porque puede que sean bastantes, así que si me dejo alguna me la podéis poner en comentarios. Bien, vamos a la primera. La forma de los holomorfos es bastante similar al Uroboros cuando rechaza a sus huéspedes. Todos los holomorfos aparentemente mueren cuando vuelan sus cabezas, excepto la variante regenerativa que tienes que darle con las balas especiales.
Lucas Baker solamente se convirtió en holomorfo cuando murió. Esto demuestra que los holomorfos vivos y muertos son distintos, ya que parece ser que la infección solamente se desarrolla cuando la persona muere. Margaret es la única persona que ha demostrado una mutación inusual, ya que podía producir insectos a través de su cuerpo. Cuando Jack Baker mutó una segunda vez, nos quedamos el hecho de que Jack había absorbido a Lucas porque este estaba diciendo frases que decía el propio personaje, pero resulta que Lucas estaba vivo. Si nos basamos básicamente en esto, podemos decir que seguramente Jack en esta fase de mutación solamente estaba repitiendo frases que él había escuchado en su vida. Evelyn vio a Mia como su propia madre y por ese motivo la infectó como los Baker, para poder tener ya su propia familia. Esto seguramente os habréis dado cuenta, pero la mutación final de Evelyn es idéntica a la de Carla Radames. Curiosamente las dos mutaron cuando recibieron un daño bastante severo. Otra cosilla sería que, comparándola con Carla, las dos son humanas modificadas y que eran mentalmente inestables y tenían obsesiones enfermizas contra la humanidad. En el caso de Evelyn, es una humana que simplemente la crearon desde antes que naciera para que pudiera ser un arma biológica. Mentalmente era inestable y tenía una obsesión enfermiza con crear una familia y aparentemente matar a cualquiera que se lo impidiera. En el caso de Carla Radames se obsesionó al punto de que se creía que era Ada Wong y todo esto la llevó a querer destruir a la humanidad prácticamente por no ser aceptada. El suero y la necrotoxina que utilizas en el juego en realidad no son vacunas. De hecho, las propias conexiones señalan que ese suero y la necrotoxina que crea Ethan Winters no estaban pensadas para sanar a los infectados, sino simplemente para matar a las personas de forma letal. Todas las personas que estuvieran infectadas y a un nivel de mutación alto, e incluso la propia Evelyn, era suficiente para poder acabar con ella. De hecho, para poder crear este suero y la necrotoxina se necesitaron unas partes de un ser humanoide. Seguramente serían los prototipos de la serie tipo E que no llegaron a salir. Hay que tener en cuenta que la única vacuna conocida sería el suero que Ethan Winters podía dar a Zoe o a Mia, pero seguramente es porque estaban en un estado menos avanzado. Y la última curiosidad, chicos, es que el estado mental de Evelyn y su propia salud se ve que afectan a los infectados. Por ejemplo, en el caso de Zoe la cristalizó en lugar de convertirla, y al igual que Ethan no lo mató, es decir, a estos los capturó probablemente por el deseo de tener una familia. Con Alan Douglas se ve que cuando este insultó a Evelyn, esta provocó su muerte de manera más acelerada, y en el caso de los Baker se ve que cuando Evelyn no recibía tratamiento, su cuerpo envejeció, y esto quizás provocó que los Baker se descontrolaran mucho más en apariencia, aunque después de ver el DLC de Hijas, se ve que los Baker ya tenían ese comportamiento recién infectados. Y esto es todo, gente. Y bueno, gente, ya aquí nos despedimos, espero que os haya gustado toda esta información acerca del virus de manera más compacta y vamos a lo que serían ahora las recomendaciones básicas del canal. La primera es suscribirse si no lo estás si te interesa el contenido del canal. La segunda, que apoyes por favor mi novela en Wattpad Attack on Titan Lost Frontier, tienes el enlace en la descripción. Y que me sigas en Twitter si quieres estar más al día de mis publicaciones y poder contactar conmigo. Así que eso es todo, chicos, nos despedimos, muy buenas y hasta la próxima.